prepárate las dos plaquitas de las últimas declaraciones que tuvimos políticas, que si bien, como decíamos, son políticas, pero van a tener su repercusión en la economía. Habló el presidente Javier Milei en las últimas horas, luego del cambio, y se refirió al riesgo país. Quiero que leamos la frase y los quiero escuchar a ustedes. El riesgo país de mi gobierno son 60 puntos básicos, dijo Milei. Primeras declaraciones después del cambio en jefatura de gabinete. ¿Cómo lo ves, Yashi? Mira, esto Milei lo menciona bastante, que es la diferencia entre ese riesgo país pre-cambio electoral. Todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Milei ya es uno de los candidatos posibles. Tampoco sabemos quiénes son otros candidatos, porque ese es otro tema también. Incluso ni siquiera sabemos quién puede llegar a ser la oposición candidato. Pero la diferencia que hace Milei es, por un lado, entre qué está pasando con esos bonos que vencen previo a que termine su primer mandato y qué pasa con esos bonos que vencen después. Si vencen después, puede implicar que siga Javier Milei con su segundo mandato o no. Y la incertidumbre del mercado ¿y entonces qué pasa? Yo creo que un poco es eso lo que le está poniendo ahí más el ojo. Y además, otra cuestión que hay que tener en cuenta es la diferencia que existe en el riesgo país entre distintos países de Latinoamérica. No es muy loco pensar en una Argentina con un riesgo país de 200 puntos básicos, dado los fundamentals actuales del programa macro. Claro. Porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, durante el gobierno de Mauricio Macri se llegó a los 300 puntos básicos, se logró llegar a ese nivel, con algunos datos de la macro peor que los actuales. Totalmente. Entonces uno podría decir cómo, por ejemplo, te menciono un caso del déficit fiscal que tenía el gobierno de Mauricio Macri y el superávit fiscal que tiene este gobierno. Entonces uno podría decir, ¿por qué entonces el riesgo país está incluso más alto que en el gobierno de Macri? Y parte de lo que se entiende con esto es la desconfianza a quién puede llegar a gobernar, la confianza que se tuvo en su momento a que Cambiemos era realmente el cambio, y sin embargo después vino Alberto Fernández. Y entonces el mercado, por las dudas, se protege, ¿no? Se hedgea. Argentina ya me hizo, digamos, me engañó, a veces con intenciones, porque a veces alguno fue intencionalmente, y a veces sin querer, varias veces, y entonces ahora el capital se preserva. Claro. Y es un poco eso también lo que vemos en el riesgo país cuando todavía lo vemos en 400 puntos básicos, que igual es un dato espectacular en relación a lo que veníamos. Claro. ¿No? Llegamos a ver 2.500 puntos básicos hace 2-3 años atrás. Tener 400 hoy es realmente un gran cambio. Pero está buena esta comparación con decir, bueno, ¿qué pasaba en otro gobierno como fue el de Mauricio Macri y qué pasa en la región? Claro. Vemos hoy, por ejemplo, Uruguay con 90 puntos básicos. Ah, wow. Brasil, que tiene un montón de problemas similares a los de Argentina, 200 puntos básicos. Entonces, ¿por qué no pensar que Argentina podría ocupar ese lugar? Sí, bueno, sí. La duda es esa. Claro, porque uno dice riesgo País Bajo debe tener Noruega, debe tener 100 puntos. No, Brasil, Sí, Uruguay. Chile Perú, tiene 100 no sé. y pico también, 100 y poco, digamos. Sí, la región, de hecho, el promedio de la región está en torno a 300 puntos básicos. Depende de qué momento tomemos también. Pero uno puede pensar que el riesgo país podría comprimir aún más. Claramente la mayor compresión ya se vio. Sí, sí. Pero uno podría imaginar eso. El tema es que enfrente, en la oposición, hay dudas de qué es la oposición. Porque de pronto aparece una oposición más moderada que te dice, entendí que las cuentas públicas tienen que estar en orden y que no puedo gastar más de lo que ingresa, pero de pronto también tenemos una oposición que pone en dudas el pago de deuda, o que relativiza la importancia de la propiedad privada, o rompe todo tipo de contratos. Entonces, si eso es la oposición y eso puede llegar a gobernar, imagínate que nadie te quiere prestar un peso. Claro. Y eso te sube el riesgo país, que es la contracara de los bonos, ¿no? Y